Ustedes no tienen idea de lo que significa perder todo el control. Intenten sostener a un hijo que se avienta de la cama porque ya no soporta su propia existencia. Intenten calmar su llanto en las madrugadas cuando suplica que lo dejen morir. Y luego díganme, ¿quién está fuera de control? Esas fueron las palabras que le grité a una teniente de la Policía Federal mientras estaba hincado en el pavimento caliente de una gasolinera en Santa Ana, Sonora, llorando como un niño perdido frente a docenas de desconocidos que grababan todo con sus celulares. La gente tragó saliva. Una señora se persignó. El silencio era casi religioso. La teniente respiró profundo. Por primera vez, su mirada no era de piedra. Soy Cornelio Mendoza Aguirre. Tengo 55 años. Y soy troquero de Hermosillo, Sonora. Llevo casi 3 décadas rodando las carreteras de este país sin un solo accidente grave. Pero ese martes de marzo de 2010 se convirtió en el día más humillante de mi vida. Órale, compa, ¿desde dónde me estás escuchando? Deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios. Quiero saber quién anda desvelado conmigo en esta historia que cambió mi vida para siempre. Aquella madrugada transcurría tranquila en la México 15D, el tramo entre Magdalena de Quino e Imuris, en el desierto de Sonora. El tráfico todavía era escaso, pero ya se escuchaba el rugido característico de los motores diésel bajando por las curvas. Entre ellos viajaba mi Kenworth WB900 del 95, mi fiel compañera. No era de esos modelos nuevos llenos de computadoras y sensores, pero tenía historia, carnal. Yo conocía cada vibración, cada ronroneo del motor. Cuando algo andaba mal, lo detectaba al instante. El Kenworth tenía sus años, pero estaba macizo, resultado del cuidado y mantenimiento de alguien que sí le sabe de verdad. Manejaba desde los 18, cuando empecé de chalán con mi jefe. A los 22 agarré mi primer flete solo y nunca más dejé la cabina. Había recorrido carreteras del norte helado, el calor infernal del desierto, las curvas traicioneras de la sierra. Ya había visto de todo, carnal. Accidentes, asaltos, bloqueos, retenes, pero siempre mantuve la cabeza fría. Era de esos troqueros que todo resuelven hablando, no a gritos. Ese día transportaba una carga de electrodomésticos para una bodega en Caborca. Salí temprano para evitar el sol pesado del mediodía. En la banda civil, puro silencio, señal de que la carretera estaba despejada. El Kenworth bajaba suavecito, revoluciones bajas, freno de motor cantando en las curvas, todo como debe ser. Como a las 7 de la mañana, al entrar al área urbana de Santa Ana, bajé los cambios y seguí hasta un semáforo cerca de la gasolinera donde siempre paraba para echarme un café. El alto llegó. Me detuve, prendí las intermitentes, me acomodé la cachucha y checé el retrovisor. Fue cuando vi las torretas detrás de mí, una patrulla de la Policía Federal. Ha de ser revisión de rutina, pensé. Papeles al día, tacógrafo al 100, nada que temer. El semáforo se puso verde, pero la sirena sonó 2 veces. La patrulla se orilló y el federal en el altavoz ordenó: «Orille el camión a la derecha, ahorita». Tomé aire profundo, metí primera y me orilé en el área de descanso junto a la gasolinera. Me estacioné, jalé el freno de mano y apagé el motor. El corazón se me aceleró tantito. Aunque uno ande derecho, siempre se siente la presión de una revisión. Bajaron 2 federales, una mujer joven, cara dura, postura militar, y un hombre fornido con mirada de los que calculan cada movimiento. La federal se acercó con pasos firmes, lentes oscuros, pelo amarrado en chongo, chaleco antibalas bien puesto. ¿Esto es algún tipo de broma?, preguntó con un tono burlón que no comprendí. Fruncí el ceño. Me quedé callado un momento. Papeles, licencia y bájese del camión ahorita, señor. Era una orden. Obedecí, abrí la puerta del Kenworth y bajé con calma, el sol pegando en el cromado que brillaba como espejo. Puse los pies en el pavimento y caminé hacia ellos, licencia en mano. ¿Algún problema, oficial?, pregunté tratando de mantener la calma. No soy oficial, soy teniente. Teniente Jimena Bustamante Solís. Ella tomó la licencia sin mirarme. ¿Usted tiene 55 años, correcto? Sí, mi teniente.
El otro federal, un cabo llamado Evaristo Luján, rodeó el Kenworth y soltó un comentario riéndose. «Mira nomás, Jimena, un Kenworth de estos todavía rodando ha de estar cayéndose a pedazos». «Está todo en orden con él, cabo», respondí con voz firme. «Cállese, paisano. Aquí mandamos nosotros». Varia gente en la gasolinera empezó a observar la escena. 2 chavos sacaron el celular y empezaron a grabar. El Internet adora un escándalo, y esto olía a bronca. «Señor, necesito que separe las piernas y ponga las manos en el camión. Vamos a hacer una revisión», ordenó la teniente. «Pero, teniente, ¿por qué?» «Es procedimiento». Suspiré. No era la primera vez que pasaba por esto, pero el modo de ella era diferente, demasiado prepotente. Hice lo que me pidieron. El cabo me revisó rápido, luego le dijo algo bajito a la teniente y se rió otra vez. «Señor, voy a ser directa. ¿Anda cansado? ¿Tomó algo? ¿Anda medicado?» «Claro que no. Vengo de Hermosillo. Agarré carretera temprano. Todo bien». Ella cruzó los brazos y soltó la frase que cambiaría todo. «Entonces, ¿por qué tanta prisa, eh? Un hombre de su edad manejando un troque de estos, ¿no es peligroso?» Controlé mi respiración. La miré con calma, pero por dentro empecé a hervir. Lo que ella no sabía, nadie ahí sabía, es que ese hombre había rodado casi 6 millones de kilómetros sin un solo accidente grave, que capacitaba a chavos en manejo defensivo, que tenía experiencia para regalar, pero para ella solo era un viejo cansado al volante de un camión viejo. «Teniente, con todo respeto, estoy en mi derecho de trabajar. No estoy haciendo nada malo». «Eso lo vamos a ver. Va a tener que acompañarnos para una evaluación». Di un paso atrás, incrédulo. «¿Evaluación de qué?» «Por seguridad suya y de todos en la carretera». Miré alrededor, la gente aumentaba, celulares grabando, y por primera vez en años sentí algo que no sentía ni cuando me asaltaron en la México-Querétaro. Indignación pura. Y fue cuando pregunté con voz firme que el ambiente cambió. ¿Con base en qué ley? El silencio cortó el aire como navaja. El cabo dejó de reír. La teniente clavó la mirada en mí. La tensión se podía masticar. «¿Con base en qué ley?», repetí, la voz más fuerte esta vez. La teniente Jimena Bustamante mantuvo la postura, pero por dentro dudó. No tenía una respuesta clara. El reglamento daba cierto margen, pero obligar a alguien a ir para evaluación sin prueba de riesgo, eso podía traer problemas. Aún así, no iba a rajarse, no frente a los celulares grabando y su compañero mirando. «Señor, no complique las cosas. Es por su propia seguridad», dijo seca. «¿Mi seguridad o para que usted muestre autoridad frente a esta gente?», respondí sin miedo, pero con un nudo creciendo en la garganta. El cabo Evaristo, sintiendo la tensión, se acercó. «Paisano, mejor coopere. ¿No quiere que esto se ponga peor, o sí?» La multitud crecía. Algunos murmuraban, otros grababan desde todos los ángulos. El dueño de la gasolinera salió a ver el pleito. 2 motociclistas se detuvieron a mirar. Este tipo de escena se hace viral rápido y yo lo sabía. Intenté mantener la compostura, pero algo dentro de mí empezó a quebrarse. Casi 3 décadas en la carretera, nunca humillado así. Y ahora, frente a desconocidos, me llamaban riesgo, incapaz. «No voy a ningún lado sin saber el motivo real», dije firme. La teniente cruzó los brazos, molesta. «¿Motivo real? Usted es un riesgo. Chofer de más de 50, cansado, manejando un camión de estos». Fue la gota que derramó el vaso. Sentí el pecho apretarse. Las imágenes llegaron como un golpe. Tadeo, mi hijo, sentado en la silla de ruedas con esa sonrisa que iluminaba cualquier día malo. Recordé sus últimas palabras antes de salir. «Apá, regresa pronto. No olvides mi medicina». Pero para entender por qué esas palabras me destrozaron tanto, por qué me quebré como un cristal en ese pavimento, necesitan conocer toda mi historia. Necesitan conocer quién soy yo realmente. Porque lo que esa teniente no sabía es que detrás de ese viejo cansado había una vida entera de lucha, de pérdidas que me habían partido el alma, y de un amor tan grande por mi hijo que era capaz de mover montañas con tal de darle una vida digna.
Mi nombre completo es Cornelio Mendoza Aguirre. Nací un 15 de septiembre de 1954 en un barrio humilde de Hermosillo, Sonora. Mi padre, Eusebio Mendoza, también fue troquero, y mi madre, Esperanza Aguirre, trabajaba limpiando casas para completar el gasto. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni amor en la casa. Mi padre tenía un viejo International del 73, color azul deslavado por el sol del desierto, que para mí era el camión más bonito del mundo. Desde chamaco me llamaban la atención los camiones. Cuando mi papá llegaba después de sus rutas largas, yo corría a recibirlo como si fuera un héroe regresando de la guerra. «Apá, apá, ya llegaste», le gritaba desde que oía el rugido de su motor a 3 cuadras de distancia. Él se bajaba del International todo polvoriento, con esa sonrisa cansada pero orgullosa, y me subía a la cabina. «Mira, mijo», me decía mientras me sentaba en el asiento del conductor, «este volante no es nomás para manejar, es para cargar con la responsabilidad de una familia entera». Tenía yo apenas 8 años cuando ya sabía distinguir el sonido de un motor diésel sano de uno que andaba mal. Mi padre me enseñaba todo. «Oye, Cornelio, ¿escuchas eso? El motor está pidiendo agua», me decía parando el camión en medio de la carretera. «Siempre tienes que escuchar a tu compañero, porque él te va a salvar la vida más de una vez». Y tenía razón, carnal. Esas lecciones me sirvieron toda la vida. Los fines de semana, cuando no tenía flete, mi papá me llevaba al taller donde arreglaba su camión. Don Jesús, el mecánico, era un hombre de manos enormes y corazón más grande. «Este chamaco tiene manos de oro», le decía a mi padre mientras yo ayudaba a cambiar filtros. «Va a ser mejor troquero que tú, Eusebio». Mi padre se reía y me revolvía el pelo. «Eso espero, don Jesús, que sea mejor que yo en todo». Pero la vida tiene formas crueles de cambiarnos el destino. El 23 de octubre de 1966, cuando yo tenía 12 años, mi padre no regresó de su viaje a Mazatlán. Esa noche esperé hasta las 2 de la madrugada sentado en la ventana, viendo hacia el camino, esperando escuchar el rugido de su International. Mi madre, Esperanza, caminaba de un lado a otro de la casa, nerviosa, mirando el reloj cada 5 minutos. A las 3 de la mañana tocaron la puerta. Era don Rutilio Vázquez, otro troquero amigo de mi padre con el sombrero en las manos y los ojos rojos. «Esperanza», le dijo a mi madre con voz quebrada, «Eusebio tuvo un accidente. Un borracho se le atravesó en una curva cerca de El Rosario. No pudo hacer nada para esquivarlo. Recuerdo que mi mundo se derrumbó en ese momento. Mi madre gritó como animal herido y se desplomó en el piso de la sala. Yo me quedé ahí parado, sin entender completamente lo que pasaba, pero sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. «¿Y el camión?», pregunté como tonto. Don Rutilio me miró con pena. «También se hizo pedazos, chamaco. Lo siento mucho». Esa noche, mi madre lloró tanto que pensé que se iba a secar como los arroyos en temporada de secas. Se abrazó de mí como si yo fuera lo único que le quedaba en el mundo, y me susurró con voz ahogada, «¿Qué vamos a hacer ahora, Cornelio? Tu papá era todo lo que teníamos». Aunque era un chamaco de 12 años, en ese momento sentí el peso del mundo cayendo sobre mis hombros como un costal de cemento. Al día siguiente, tuve que ir a identificar el cuerpo de mi padre al Ministerio Público de Mazatlán. Don Rutilio me llevó en su camión, un viaje silencioso de 4 horas donde no paramos de llorar. Cuando vi a mi papá ahí, tan quieto, tan diferente, le prometí en voz baja, «Te juro que voy a cuidar a mi mamá, y te juro que voy a ser troquero como tú. No te voy a fallar». El funeral fue al día siguiente. Media colonia de troqueros llegó a despedir a mi padre. Sus camiones formaron una caravana que parecía no tener fin, todos con las luces prendidas, haciendo sonar los claxons en honor a Eusebio Mendoza. «Tu papá era un hombre de respeto», me dijo don Rutilio mientras bajábamos el ataúd. «Nunca le falló a nadie. Nunca dejó tirada una carga. Nunca le faltó el respeto a otro compañero de la carretera». Después del entierro, la realidad nos pegó duro. Sin el sueldo de mi padre, no teníamos dinero ni para comer. Mi madre trató de conseguir más casas que limpiar, pero no era suficiente. Una tarde, mientras ella lloraba viendo las facturas que no podíamos pagar,
tomé una decisión que me cambió la vida. Ma, voy a dejar la escuela y me voy a poner a trabajar. No, Cornelio, me dijo limpiándose las lágrimas. Tu padre quería que estudiaras, que fueras alguien en la vida. Ya soy alguien, Ma, le respondí con la seriedad de un adulto atrapado en el cuerpo de un niño de 12 años. Soy el hombre de la casa ahora. Al día siguiente dejé la escuela y me puse a buscar trabajo. Vendía chicles en los semáforos, cargaba costales en el mercado, lavaba carros en la calle, barría las banquetas de los comercios. Todo para ayudar a mi jefa a sacar adelante la casa. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todos los días, incluidos domingos y días feriados. Pero siempre, cuando veía pasar un camión por la calle, sentía algo moverse dentro del pecho. Era como si mi padre me estuviera llamando desde la carretera, recordándome la promesa que le había hecho en el ministerio público. Algún día, me decía a mí mismo, voy a manejar un camión como el de mi papá. Los años pasaron pesados. A los 15 ya trabajaba en un taller mecánico como ayudante, aprendiendo todo lo que podía sobre motores diésel. Don Chava, el dueño, me tenía cariño porque veía que le echaba ganas de verdad. «Eres igualito a tu padre, chamaco», me decía. «Tienes las mismas manos y la misma dedicación». Eso me llenaba de orgullo carnal. A los 17 ya sabía desarmar y armar un motor completo. Las marcas de camiones no tenían secretos para mí. Kenworth, Freightliner, International, Volvo, Mack. Conocía cada pieza, cada sistema, cada falla común. «Cornelio», me decía don Chava, «ya sabes más de mecánica que muchos que llevan 20 años en esto, pero para ser troquero tienes que aprender a manejar». Fue entonces cuando conocí a don Rutilio Vázquez, el mismo que nos había dado la noticia de la muerte de mi padre. Seguía siendo troquero, ahora con un Kenworth Capisian del 76 que era una belleza. Un día llegó al taller de don Chava para una reparación y me vio trabajando en el motor de un Freightliner. «¿Ese no es el hijo de Eusebio Mendoza?», le preguntó a don Chava. «El mismo», respondió mi jefe, «y ya está hecho todo un mecánico». Don Rutilio se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y me dijo, «Chamaco, te veo con ganas, igual que tu padre. ¿Te interesaría trabajar conmigo como chalán?». Se me iluminaron los ojos como faros de camión. «¿En serio, don Rutilio? ¿De verdad me daría chance?». Él se rió. «Te veo potencial, pero en este trabajo no se vale andar de payaso. O le entiendes en serio, o mejor búscate otra cosa. Es trabajo pesado, viajes largos, noches sin dormir, carreteras peligrosas. ¿Estás seguro?». «Sí, don Rutilio», le respondí sin dudar. «Le entiendo en serio, muy en serio». Mi madre no estaba muy convencida cuando le platiqué. «Cornelio, ese trabajo se llevó a tu padre», me dijo con los ojos aguados. «No quiero perderte a ti también». Le agarré las manos y le dije, «Ma, mi papá no murió por ser troquero, murió por un borracho irresponsable. Y yo voy a ser el mejor troquero que haya existido, ya verá». El 1 de marzo de 1973, a los 18 años recién cumplidos, subí por primera vez a la cabina de un tráiler como chalán de don Rutilio. El Kenworth K-Conscience olía a diésel, a cuero viejo y a aventura. «Mira, chamaco», me dijo don Rutilio mientras arrancaba el motor, «lo primero que tienes que entender es que este camión es nuestro hogar, nuestra oficina y nuestra vida. Lo tratamos con respeto y él nos va a cuidar». Los primeros meses fueron duros como el pavimento caliente. Don Rutilio era exigente como pocos, pero me enseñó todo lo que un troquero necesita saber. «El camión te habla, Cornelio», me decía mientras manejábamos por la Sierra Madre. «Nomás tienes que aprender a escucharlo. Si suena raro, si vibra diferente, si huele extraño, todo eso te está diciendo algo». Me enseñó a revisar las llantas antes de cada viaje, a checar los niveles de aceite, agua y líquido de frenos, a ajustar los espejos para tener la mejor visibilidad, a calcular los tiempos de descanso para no manejar cansado. «Un troquero cansado es un peligro para él y para todos los demás», me repetía una y otra vez. También me enseñó sobre el respeto entre compañeros de la carretera. «Si ves a un troquero en problemas, siempre paras a ayudar», me decía. «Algún día vas a ser tú el que necesite ayuda, y alguien va a parar por ti». Era un código de honor que todos respetábamos. Con el tiempo,
Desarrollé un oído que podía detectar cualquier falla en un motor a kilómetros de distancia. Don Rutilio se quedaba impresionado. «Chamaco, tienes mejor oído que yo, y ya llevo 25 años en esto». Era el mejor cumplido que podía recibir. Después de 2 años trabajando con don Rutilio, en 1975, me dijo algo que cambió mi vida para siempre. «Ya estás listo, chamaco. Es hora de que agarres tu propio flete». Me consiguió trabajo con una empresa de Obregón que transportaba granos y semillas por todo el noroeste. «Cuídate mucho», me dijo el día que me despidió, «y recuerda siempre de dónde vienes». Mi primer viaje solo fue de Hermosillo a Guadalajara, transportando sorgo. Recuerdo que me temblaron las manos al arrancar el Freightliner que me habían asignado. Era un modelo del 74, no muy nuevo, pero bien cuidado. Cuando sentí esas 13 velocidades corriendo suave en la carretera, cuando vi el paisaje desfilar por los espejos, supe que había encontrado mi destino. Esa noche, parado en un restaurante de carretera en Tepic, llamé a mi madre desde un teléfono público. «¿Cómo te fue, mijo?», me preguntó preocupada. «Muy bien, ma. Creo que papá estaría orgulloso». Escuché que se le quebró la voz. «Estoy segura de que sí, Cornelio. Estoy muy orgullosa de ti». En esos primeros años de independencia, rodé por todo México. Conocí carreteras de montaña donde tenías que bajar en primera velocidad por 30 kilómetros, desiertos, donde si se te descompone el camión puedes morir de sed, puertos donde la humedad oxidaba todo en semanas. Cada ruta me enseñaba algo nuevo, cada viaje me hacía mejor troquero. Fue en 1977, en un restaurante de carretera en Culiacán, donde conocí a Marisol. Era mesera, tenía 22 años, unos ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que me robó el aliento desde el primer momento que la vi. Era mesera, tenía 22 años, unos ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que me robó el aliento desde el primer momento que la vi. Yo había parado ahí para cenar después de un viaje largo desde Mexicali. Llevaba 2 días manejando casi sin dormir, transportando fertilizante, y estaba muerto de cansancio y hambre. El restaurante se llamaba La Parada del Troquero, y era famoso entre nosotros por la comida casera y los precios justos. Cuando entré con mi camisa toda sudada y las botas llenas de polvo, varios compañeros ya estaban cenando en las mesas de siempre. «Buenas noches. ¿Qué va a ordenar?», me preguntó una voz dulce que me hizo levantar la mirada del menú. Cuando la vi, sentí como si un rayo me hubiera partido por la mitad. Marisol tenía el pelo largo y negro como la noche, recogido en una cola de caballo, y cuando sonrió, todo el cansancio del viaje se me olvidó de repente. «¿Eres troquero?», me preguntó mientras anotaba mi orden de carne asada con frijoles. «Sí, señorita, y orgulloso de serlo», le respondí tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Se nota», me dijo riéndose. «Traen esa cara de haber visto el mundo entero». «Y usted trae cara de iluminar cualquier lugar donde esté», le respondí sin pensarlo. Ella se sonrojó tantito y me sirvió un café extra fuerte. «Este va por la casa», me dijo. «Los troqueros necesitan mantenerse despiertos para llegar seguros a casa». En ese momento, supe que no era una mujer común y corriente. Entendía nuestro trabajo, respetaba nuestro esfuerzo. Durante los siguientes meses, cada vez que mi ruta pasaba por Culiacán, me desviaba para cenar en la Parada del Troquero. Marisol y yo platicábamos largo rato cuando el restaurante estaba vacío. Le conté de mi padre, de cómo había empezado en este trabajo, de los lugares que había conocido. Ella me contó que había estudiado hasta la preparatoria, que trabajaba ahí para ayudar a sus padres, que soñaba con tener una familia propia algún día. «¿No te da miedo andar solo por esas carreteras?», me preguntó una noche mientras limpiaba mi mesa. «A veces», le respondí honesto. «Pero es mi vida, es lo que sé hacer. Mi padre me enseñó que un hombre tiene que trabajar con dignidad, sin importar los riesgos». «Me gusta eso de ti, Cornelio», me dijo. «Eres un hombre de principios». Una noche de diciembre de 1977, después de 6 meses de conocernos, me armé de valor y le pregunté: «Marisol, ¿te gustaría cenar conmigo en otro lugar? Digo, no aquí en el restaurante, sino en un lugar bonito».
Sus mejillas se pusieron rojas como tomate. Sí me gustaría, Cornelio, pero tienes que hablar con mi papá primero. Él es muy estricto con esas cosas. Don Roberto, el padre de Marisol, era un hombre serio que trabajaba en una maquiladora. Cuando llegué a su casa a pedir permiso para salir con su hija, me recibió con cara de pocos amigos. «¿Tú eres el troquero ese del que habla tanto Marisol?», me preguntó directo. «Sí, señor, Cornelio Mendoza, para servirle», le respondí quitándome el sombrero. «Siéntate, chamaco, vamos a platicar». Me ofreció un café y durante 2 horas me interrogó como si fuera delincuente. «¿Cuánto ganas? ¿Tienes vicios? ¿Andas con otras mujeres? ¿Qué intenciones tienes con mi hija?». Le respondí todo con la verdad por delante. Al final, me dijo, «Me gusta que seas honesto. Puedes salir con Marisol, pero la traes a las 10 de la noche, ni un minuto después». Nuestra primera cita fue en un restaurante del centro de Culiacán. Marisol se veía hermosísima con un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Platicamos hasta que cerraron el lugar, hablando de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros planes para el futuro. «Cornelio», me dijo mientras caminábamos de regreso a su casa, «me gusta mucho estar contigo. Me haces sentir especial». «Es porque eres especial, Marisol», le respondí tomándole la mano. «Eres la mujer más hermosa y más buena que he conocido en mi vida». Esa noche, cuando la dejé en su casa exactamente a las 10, como había prometido, me dio un beso en la mejilla que me supo a gloria. Durante el siguiente año, cada vez que llegaba a Culiacán, Marisol y yo salíamos a caminar por las plazas, íbamos al cine o simplemente nos sentábamos a platicar en el parque. Ella entendía mi trabajo como pocas mujeres lo habrían hecho. Sabía que estaría fuera días, a veces semanas, pero nunca me reclamó. «Tu camión nos va a dar de comer algún día», me decía. «Yo te espero aquí con todo mi amor». En febrero de 1979, después de 1 año y medio de noviazgo, le pedí matrimonio. No tenía dinero para un anillo caro, pero le compré uno sencillito de oro con una piedrita pequeña. Me hinqué en el mismo parque donde habíamos tenido tantas pláticas y le dije, «Marisol, eres el amor de mi vida. ¿Te quieres casar conmigo?». Ella empezó a llorar de la emoción. «Sí, Cornelio, sí me quiero casar contigo, pero tienes que prometerme algo». «Lo que sea», le respondí. «Prométeme que siempre vas a manejar con cuidado, que siempre vas a regresar a casa conmigo». «Te lo prometo», le dije, y lo decía en serio. Nos casamos el 15 de junio de 1979 en la iglesia del Sagrado Corazón en Culiacán. Fue una boda sencilla pero llena de amor. Don Rutilio me acompañó como mi padrino, y varios compañeros troqueros llegaron con sus camiones decorados con flores y listones. Marisol estaba preciosa con su vestido blanco que había cosido su mamá. Durante la ceremonia, cuando el padre nos preguntó si aceptábamos amarnos en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte nos separe, los dos dijimos, «Sí, acepto», con una convicción que salía del alma. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos dispuestos a luchar juntos por nuestro amor. La luna de miel fue un viaje en mi camión hasta Puerto Vallarta. Marisol nunca había viajado en un tráiler y se emocionó como niña pequeña cuando vio el paisaje desde la cabina. «Es increíble ver el mundo desde aquí arriba», me decía mientras cruzábamos las montañas de Jalisco. «Ahora entiendo por qué te gusta tanto este trabajo». Después de la boda, rentamos una casita pequeña en Hermosillo para estar cerca de mi madre, que ya estaba grande y necesitaba cuidados. Marisol se llevó muy bien con doña Esperanza desde el primer día. «Cornelio encontró una buena mujer», le decía mi madre a las vecinas. «Se nota que lo quiere de verdad». Los primeros años de matrimonio fueron muy felices. Yo salía de viaje y regresaba a los brazos de mi esposa, que siempre me esperaba con la cena lista y una sonrisa en los labios. «¿Cómo te fue, mi amor?», me preguntaba mientras yo me quitaba las botas. «Bien, pero extrañándote cada kilómetro del camino», le respondía. Marisol aprendió todo sobre mi trabajo. Sabía distinguir los diferentes tipos de carga por el sonido que hacía el camión. Conocía las rutas más peligrosas. Me ayudaba a llevar las cuentas de los gastos y las ganancias. «Somos un equipo», me decía.
Tú manejas y yo cuido todo lo demás. En 1985, después de 6 años de matrimonio, decidimos que era hora de buscar familia. Quiero un hijo que se parezca a ti, me decía Marisol, pero que tenga mi carácter, porque el tuyo está muy fuerte, le respondía riéndome. Estuvimos tratando durante varios años sin éxito, y ya empezábamos a preocuparnos cuando finalmente llegó la bendición. El 23 de agosto de 1990, después de 9 años de matrimonio, nació Tadeo Mendoza Aguirre. Cuando el doctor me dijo, es un niño sano y fuerte, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Corrí a la sala de maternidad, y cuando vi a mi hijo por primera vez, arrugadito y llorando en los brazos de Marisol, supe que ese chamaco sería el motor de mi vida para siempre. Se parece a ti, me dijo Marisol con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Tiene tu nariz y tu barbilla, pero ojalá tenga tu corazón, le respondí besándola en la frente. ¿Y tu inteligencia? Le puse Tadeo por el santo patrón de las causas perdidas, sin saber que resultaría ser todo lo contrario. Fue mi causa ganada, mi razón de existir, mi mayor bendición. Tadeo creció oyendo historias de la carretera. Desde pequeñito se emocionaba cuando yo llegaba de mis viajes. «Papi, papi, ya llegaste», me gritaba corriendo hacia mí con sus bracitos abiertos. Yo lo cargaba y le contaba de los lugares que había visto. Los amaneceres en la sierra, los atardeceres en el desierto, los compañeros que te ayudan cuando se poncha una llanta en la madrugada. «Cuando sea grande, voy a ser troquero como tú, papi», me decía con esa manera tan seria que tienen los niños para hablar de cosas importantes. «Si es lo que quieres, mijo», le respondía, «pero primero tienes que estudiar mucho. El mundo está cambiando, y los troqueros del futuro van a necesitar más preparación». Los primeros 10 años de la vida de Tadeo fueron los más felices de mi matrimonio. Éramos una familia completa, unida, llena de amor. Marisol era una madre extraordinaria, dedicada, cariñosa, siempre pendiente de que a Tadeo no le faltara nada. «Nuestro hijo va a ser alguien importante en la vida», me decía mientras lo ayudaba con la tarea. «Va a estudiar una carrera, va a ser profesionista». Tadeo era un niño muy inteligente, sacaba puras buenas calificaciones. Era obediente, respetuoso, nunca nos daba problemas. Los maestros siempre nos decían en las juntas, «Su hijo es ejemplar, tiene mucho potencial». Eso nos llenaba de orgullo y de esperanza. Pero la vida, carnal, tiene formas muy crueles de cambiarnos los planes. En octubre de 2003, cuando Tadeo tenía 13 años y todo parecía ir perfecto, Marisol empezó a sentirse mal. Al principio eran dolores de cabeza que pasábamos por normales, cansancio que pensábamos era del estrés de cuidar la casa y ayudar a Tadeo con sus estudios. «Debe ser la presión», me decía cuando la veía sobándose las sienes. «Últimamente me he sentido muy cansada». «Ve al doctor, mi amor», le insistía. «No cuesta nada checar». «No es nada grave, Cornelio», me respondía. «Ya se me va a pasar». Pero no se le pasaba. Al contrario, cada día se sentía peor. Los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes y más fuertes. El cansancio la tenía en cama muchas horas del día. Tadeo también estaba preocupado. «Papi, ¿por qué mi mamá está siempre enferma?», me preguntaba. «Va a estar bien, mijo», le decía tratando de sonar seguro. «Tu mamá es muy fuerte». Finalmente, en enero de 2004, la convencí de ir al doctor. Lo que empezó como una consulta rutinaria se convirtió en una serie de estudios, análisis, radiografías que me tenían con el alma en vilo. El doctor quería estar seguro antes de dar un diagnóstico, pero yo veía en sus ojos que algo malo estaba pasando. El día que nos citaron para recibir los resultados, Marisol y yo fuimos tomados de la mano, apretándonos los dedos como si con eso pudiéramos cambiar lo que fuera que nos iban a decir. El doctor, un hombre mayor de pelo blanco, nos recibió en su consultorio con cara de funeral. «Señor y señora Mendoza», nos dijo después de revisar los papeles, «tengo que darles noticias muy difíciles. Se me heló la sangre en las venas. Los estudios muestran que la señora tiene un tumor en el cerebro. Es canceroso y está muy avanzado». Las palabras cayeron sobre nosotros como piedras del cielo.
Marisol se puso pálida como papel y empezó a temblar. Yo sentí que el mundo se me venía encima, que todo lo que habíamos construido se desmoronaba en segundos. «¿Qué tan grave es, doctor?», logré preguntar con voz temblorosa. «Muy grave», respondió sin dar vueltas. «Con tratamiento agresivo, quimioterapias, radiaciones, podemos ganar tiempo, pero no les voy a mentir, las posibilidades de cura son muy pocas». Marisol empezó a llorar en silencio, las lágrimas escurriéndole por las mejillas como lluvia en cristal. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, aunque no quería saber la respuesta. «Depende de cómo responda al tratamiento», dijo el doctor. «Podrían ser meses, podría ser más de un año. No lo sabemos con certeza». Salimos del consultorio como zombies, agarrados de la mano, sin saber qué decirle a Tadeo, sin saber cómo íbamos a enfrentar lo que se venía. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Manejé mi pick-up en silencio, mientras Marisol lloraba bajito en el asiento del pasajero, mirando por la ventana como si fuera la última vez que viera el mundo. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada cuadra se sentía como un kilómetro. No sabíamos qué palabras usar, qué decir, cómo procesar que nuestra vida perfecta se había vuelto una pesadilla en una sola tarde. «¿Cómo le vamos a decir a Tadeo?», me preguntó Marisol con voz quebrada cuando llegamos a la entrada de nuestra casa. «No sé, mi amor», le respondí apagando el motor. «Pero le vamos a decir la verdad. Ese chamaco es inteligente. Se va a dar cuenta si le mentimos». Nos quedamos ahí sentados en la pick-up durante varios minutos, viendo nuestra casita, donde había tantos recuerdos felices, tratando de juntar valor para entrar. Tadeo estaba haciendo tarea en la mesa del comedor cuando abrimos la puerta. «¿Cómo les fue en el doctor?», preguntó levantando la mirada de sus libros. Tenía 13 años, pero ya se veía preocupado, como si supiera que algo malo estaba pasando. Marisol y yo nos sentamos junto a él, uno de cada lado. «Mijo», le dije tomándole la mano, «tu mamá está enferma, muy enferma». Vi cómo sus ojos se llenaron de miedo. «¿Qué tiene?», preguntó con voz pequeña. Marisol le acarició la cabeza. «Tengo algo en el cerebro que se llama cáncer, pero vamos a luchar contra esto todos juntos». Tadeo se quedó callado un momento, procesando la información como el niño maduro que era. «¿Se puede curar?», preguntó finalmente. «Vamos a hacer todo lo posible», le respondí. «Los doctores van a darle medicinas muy fuertes, tratamientos especiales. Va a ser difícil, pero somos una familia fuerte». Esa noche, después de acostar a Tadeo, Marisol y yo nos abrazamos en nuestra cama y lloramos como no habíamos llorado nunca. «Cornelio», me susurró, «tengo miedo, mucho miedo». «Yo también, mi amor», le respondí. «Pero no te voy a dejar sola. Vamos a luchar contra esto juntos y vamos a ganar». Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de esperanzas y desesperanza. Empezamos con quimioterapias que le caían a Marisol como bomba atómica. La primera sesión la dejó tan débil que no se pudo levantar de la cama durante 3 días. «¿Esto va a funcionar?», me preguntaba entre vómitos. «Tiene que funcionar», le respondía limpiándole el sudor de la frente. Tuve que cambiar completamente mi forma de trabajar. Dejé de tomar fletes largos para estar más tiempo en casa. En lugar de viajes de una semana, ahora solo aceptaba rutas de 2 o 3 días máximo. Mis ingresos bajaron considerablemente, pero no me importaba. Mi lugar estaba junto a mi esposa y mi hijo. Tadeo se portó como un soldadito durante toda la enfermedad de su madre. Llegaba de la escuela y se ponía a ayudar con todo, barrer la casa, lavar los platos, hacer de comer cuando Marisol no tenía fuerzas. «No quiero que te preocupes por nada, mamá», le decía. «Yo me encargo de todo». Era un chamaco de 14 años hablando como adulto. Las quimioterapias le quitaron el pelo a Marisol. Un día se levantó y encontró la almohada llena de mechones negros. Se vio al espejo y empezó a llorar. «Ya no me voy a ver bonita», me dijo. Le compré una peluca idéntica a su pelo natural, pero ella prefería usar paliacates de colores. «Así me siento más como yo misma», me explicaba. Hubo momentos en que parecía que el tratamiento estaba funcionando. Marisol recuperaba energías, se le quitaban los dolores de cabeza, volvía a cocinar y a reírse con nosotros.
Creo que lo vamos a lograr, me decía en esos días buenos. Vamos a vencer este pinche cáncer. Pero después regresaban los síntomas peores que antes. En agosto de 2004, exactamente un año después del diagnóstico, el doctor nos llamó para revisar nuevos estudios. La quimioterapia no está dando los resultados que esperábamos, nos dijo. El tumor siguió creciendo a pesar del tratamiento. Marisol apretó mi mano tan fuerte que me lastimó. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Podemos probar con radioterapia más agresiva, explicó el doctor. Pero les tengo que advertir que los efectos secundarios van a ser muy fuertes, y aún así no puedo garantizar que funcione. Marisol tomó la palabra. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda si no hago nada? Pocos meses, respondió honesto. Decidimos intentar la radioterapia. Las sesiones eran diarias y duraban varias horas cada una. Yo llevaba a Marisol temprano en la mañana y la esperaba en el hospital hasta que terminara. Veía cómo salía cada vez más débil, más acabada, pero nunca se quejaba. Tengo que luchar, me decía, por ti y por Tadeo. Tadeo empezó a tener problemas en la escuela, no porque fuera mal estudiante, sino porque estaba muy preocupado por su mamá. Los maestros me hablaban: su hijo está muy distraído, muy triste, sabemos la situación familiar y queremos ayudar. Le conseguimos apoyo psicológico, pero él decía que no lo necesitaba. Estoy bien, papá. Solo quiero que mi mamá se cure. En diciembre de 2004, Marisol ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. Los dolores de cabeza eran constantes y tan fuertes que gritaba. Tuve que conseguir medicinas para el dolor muy caras que el seguro no cubría. Empecé a endeudarme, a pedir prestado, a vender cosas de la casa para pagar los gastos médicos. Cornelio, me dijo una noche mientras le daba sus pastillas, si yo no salgo de esta, prométeme que vas a cuidar bien a Tadeo. No digas esas cosas, le respondí. Vas a salir adelante y vamos a ser viejos juntos. Prométemelo, insistió. Te lo prometo, le dije con la voz quebrada. En enero de 2005, después de un año de radioterapias, el doctor nos dio la noticia final. Ya no hay nada más que podamos hacer médicamente. El cáncer se extendió a otras partes del cerebro. Lo único que podemos hacer es darle medicinas para el dolor y que esté lo más cómoda posible. Decidimos que Marisol pasara sus últimos días en casa, rodeada de su familia. Convertimos la sala en un cuarto de hospital. Tadeo y yo nos turnábamos para cuidarla día y noche. Él le leía libros, le ponía su música favorita, le platicaba de la escuela. Yo le daba sus medicinas, la ayudaba a comer, le cambiaba las sábanas. ¿Te duele mucho, mamá?, le preguntaba Tadeo acariciándole la mano. No, mijo, le mentía ella. Ya no me duele nada cuando estás aquí conmigo. Pero yo veía en sus ojos el sufrimiento terrible que estaba pasando. Las medicinas para el dolor ya casi no le hacían efecto. Una madrugada de febrero de 2005, Marisol se despertó muy agitada. «Cornelio», me llamó con voz muy débil. «Ven acá». Me acerqué a su cama y me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Ya me voy», me susurró. «¿Cómo que te vas?», le pregunté, aunque sabía la respuesta. «Cuida a nuestro Tadeo», me dijo. «Prométeme que va a estudiar, que va a ser alguien en la vida». «Te lo prometo», le respondí con lágrimas cayéndome como cascada. «Hey, tú cuídate mucho en la carretera. No quiero que Tadeo se quede solo». «No me voy a quedar solo, mamá», dijo Tadeo apareciendo en la puerta. «Vamos a estar bien». Marisol sonrió por última vez viendo a su hijo. «Eres un niño muy valiente», le dijo. «Siempre cuida a tu papá». Tadeo se acercó y le dio un beso en la frente. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, mi niño hermoso». Después me miró a mí. «Te amo, Cornelio. Gracias por hacerme tan feliz todos estos años». Marisol Aguirre de Mendoza murió esa madrugada del 14 de febrero de 2005, día de San Valentín, agarrándome la mano y con Tadeo recostado a su lado. Se fue tranquila, sin dolor, rodeada del amor de su familia. Tenía 49 años y había luchado como una guerrera hasta el último momento. El funeral fue 2 días después. Media ciudad llegó a despedir a Marisol.
Todos los troqueros que la conocían del restaurante de Culiacán, las vecinas que se habían hecho sus amigas, los maestros de Tadeo, los doctores y enfermeras que la habían cuidado. Era una mujer extraordinaria, me decían, siempre con una sonrisa, siempre ayudando a otros. Tadeo y yo nos quedamos solos en esa casa llena de recuerdos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Él se había quedado callado, casi no hablaba, no quería comer. ¿Por qué se tuvo que morir mi mamá?, me preguntó una noche llorando. No lo sé, mijo, le respondí abrazándolo. A veces la vida es muy injusta, pero tenemos que seguir adelante por ella. Me di cuenta de que tenía que ser fuerte por mi hijo. Tadeo había perdido a su madre a los 14 años, en plena adolescencia cuando más la necesitaba. Ahora solo me tenía a mí, y yo no podía fallarle. Somos un equipo, le dije. Tú y yo contra el mundo, como tu mamá hubiera querido. Fue entonces cuando empecé a trabajar el doble. Fletes de día, fletes de noche, lo que fuera para mantener a Tadeo estudiando y darle todo lo que necesitara. Las deudas de la enfermedad de Marisol eran enormes, pero no me importaba. Trabajaría hasta morirme si era necesario, con tal de que mi hijo tuviera una vida digna. Tadeo poco a poco fue saliendo del luto. Empezó a platicarme más, a ayudarme con las cuentas de mis fletes, a preguntarme sobre mi trabajo. «Papá», me dijo una tarde, «cuando sea grande quiero ser como tú, trabajador, responsable, que lucha por su familia». «Tú vas a ser mejor que yo», le respondí. «Vas a estudiar una carrera, vas a ser profesionista». Los siguientes 2 años fueron de mucho trabajo y poco descanso. Salía de viaje los lunes y regresaba los viernes para pasar el fin de semana con Tadeo. Él se quedaba con mi madre, doña Esperanza, que aunque ya estaba grande, lo cuidaba con mucho amor. «Es un niño muy bueno», me decía. «Se parece mucho a ti cuando eras chamaco». Tadeo era un estudiante excelente. Siempre sacaba las mejores calificaciones de su salón. Nunca me daba problemas. Era obediente y respetuoso. Los maestros me felicitaban en las juntas. Su hijo es ejemplar. Tiene mucho futuro por delante. Eso me llenaba de orgullo y me daba fuerzas para seguir trabajando tan duro. En noviembre de 2007, cuando Tadeo cumplió 17 años, organizamos una pequeña fiesta en la casa. Invitamos a algunos de sus amigos de la escuela, a mi madre, a los vecinos más cercanos. Tadeo se veía muy contento, más maduro, ya casi un hombre. «Gracias por todo, papá», me dijo esa noche. «Sé que has trabajado muy duro para sacarme adelante». «Es lo que cualquier padre haría por su hijo», le respondí. «Tu madre estaría muy orgullosa de verte convertido en el hombre que eres». «¿Crees que me está viendo desde el cielo?», me preguntó. «Estoy seguro», le dije. «Y está sonriendo porque su niño se convirtió en todo lo que ella soñaba». Esa misma noche, los amigos de Tadeo lo invitaron a celebrar su cumpleaños en un bar del centro de Hermosillo. «¿Puedo ir, papá?», me preguntó. «Son buenos muchachos. Vamos a estar en un lugar seguro». Lo pensé un momento. Tadeo nunca me había dado motivos para desconfiar. Era responsable, inteligente. «Está bien», le dije. «Pero me regresas a medianoche, ¿de acuerdo?» «Sí, papá. Te lo prometo». Era la primera vez que le daba permiso para salir tan tarde, pero se lo había ganado. Había sido un hijo ejemplar durante los 2 años más difíciles de nuestras vidas. Se merecía divertirse un poco con sus amigos, ser un adolescente normal por una noche. A las 2 de la madrugada del 24 de noviembre de 2007 sonó el teléfono de mi casa. Ese sonido en la madrugada nunca trae buenas noticias. Me levanté de la cama como resorte, el corazón ya disparado antes de contestar. «¿Bueno?», dije con voz ronca de sueño, pero con un presentimiento terrible corriendo por las venas como hielo. «¿Es usted el padre de Tadeo Mendoza Aguirre?», preguntó una voz de mujer muy seria del otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Qué pasó?», respondí, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. «Habla del Hospital General de Hermosillo. Su hijo está aquí. Hubo una balacera en el centro de la ciudad y él resultó herido. Necesitamos que venga inmediatamente». El mundo se me vino abajo en ese momento. Las palabras balacera y herido
resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. ¿Cómo está? ¿Está grave?, pregunté, pero la línea ya se había cortado. Me vestí como loco, agarré las llaves de mi pick-up y manejé hacia el hospital como si fuera a salvar el mundo. Por el camino mi mente no paraba de crear los peores escenarios. «Por favor, Dios», repetía una y otra vez, «no me quites a mi hijo también. Ya perdí a Marisol, no puedo perder a Tadeo». Llegué al hospital corriendo, las botas resonando en los pasillos como disparos. «Mi hijo, Tadeo Mendoza», le grité a la recepcionista. «Está en urgencias», me dijo señalando hacia un pasillo largo lleno de doctores corriendo de un lado a otro. El olor a desinfectante y el ambiente de emergencia me recordaron los últimos meses de Marisol. Un doctor joven, con bata manchada de sangre, se acercó a mí. «¿Usted es el padre de Tadeo?», me preguntó. «Sí, soy yo». «¿Cómo está mi hijo?», le respondí preparándome para lo peor. «Síguame, tenemos que hablar». Me llevó a una oficina pequeña y me hizo sentar. «Su hijo está estable», empezó, y sentí un alivio momentáneo, pero tengo que explicarle lo que pasó. Se acomodó en su silla y me miró directo a los ojos. Hubo un enfrentamiento entre dos grupos afuera de un bar en el centro. Su hijo no estaba involucrado en nada, simplemente tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. «¿Qué tan grave está?», pregunté con la voz temblorosa. El doctor suspiró profundo antes de responder. «Una bala perdida le perforó la columna vertebral a la altura de la segunda vértebra lumbar. Operamos durante 4 horas para extraerla y detener la hemorragia interna». Las palabras siguientes las escuché como si vinieran de muy lejos. «Hicimos todo lo humanamente posible, señor Mendoza, pero el daño a la médula espinal es irreversible. Su hijo no va a poder volver a caminar». Me derrumbé ahí mismo en esa silla fría de hospital. No grité, no lloré de inmediato, simplemente se me vació el alma como un costal roto. Mi Tadeo, mi niño que había soñado con ser ingeniero, que tenía toda la vida por delante, que había perdido a su madre y ahora esto. No era justo, no era pinche justo. «¿Puedo verlo?», logré preguntar después de varios minutos de silencio. «Está sedado por la cirugía», me explicó el doctor, «pero sí puede pasar. Solo le pido que esté preparado. Está conectado a varios aparatos y se ve mal, pero es temporal». Cuando entré a cuidados intensivos y vi a mi hijo ahí, tan pequeño en esa cama enorme, lleno de cables y tubos, con el rostro hinchado y moretones por todo el cuerpo, se me partió el corazón en 1000 pedazos. Era el mismo niño que hacía unas horas había soplado las velas de su cumpleaños, sonriendo, lleno de planes y sueños. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Estaba fría, pero podía sentir el pulso. «Perdóname, mijo», le susurré aunque no me podía escuchar. «No debí dejarte ir, debí cuidarte mejor». Una enfermera que estaba checando sus signos vitales me puso la mano en el hombro. «No se culpe, señor. A veces estas cosas pasan y no hay nada que podamos hacer para evitarlas». Me quedé ahí toda la noche, viendo cómo respiraba, contando cada latido del monitor, pidiendo a Dios que lo dejara vivir. «Marisol», le hablé a mi esposa muerta, «ayúdame. No sé cómo voy a sacar adelante a nuestro hijo así. Dame fuerzas». Al día siguiente, Tadeo despertó. Lo primero que hizo fue buscarme con los ojos. «¿Papá?», dijo con voz muy débil. «Aquí estoy, mijo», le respondí acercándome. «¿Qué me pasó? No siento las piernas». Se me hizo un nudo en la garganta. Había llegado el momento más difícil de mi vida, decirle a mi hijo que nunca más iba a caminar. «Hubo un accidente», empecé despacio. «Una bala te pegó en la espalda». Tadeo trató de moverse, pero no pudo. «¿Por qué no puedo mover las piernas?», preguntó, y en sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de la verdad. «La bala lastimó tu columna, mijo», le dije con lágrimas escurriendo. «Los doctores hicieron todo lo posible, pero...». No necesité terminar la frase. Tadeo cerró los ojos y empezó a llorar en silencio. No gritó, no se desesperó. Solo lloró con esa dignidad que había aprendido de su madre. «¿Voy a quedar paralítico?», preguntó finalmente. «Sí, mijo», le respondí.
Pero vamos a salir adelante, tú y yo como siempre. Los siguientes meses fueron los más duros de nuestras vidas. Tadeo cayó en una depresión terrible. Había días en que no quería comer, no quería hablar, se quedaba viendo al techo durante horas. No sirvo para nada así, me decía. Mejor hubiera sido que me mataran de una vez. No digas eso, le respondía. Eres mi hijo, eres lo único que me queda en el mundo. Mientras yo tenga vida, tú vas a tener todo lo que necesites. Pero por dentro yo también estaba destrozado. Ver a mi hijo, que había sido tan activo, tan lleno de vida, ahora condenado a una silla de ruedas, me partía el alma todos los días. Las noches eran las peores. Tadeo tenía pesadillas, gritaba dormido, muchas veces lo encontraba tratando de aventarse de la cama. «Déjame morir, papá», me suplicaba en las madrugadas. «No quiero vivir así». «No, mijo», le decía abrazándolo. «Tu mamá no me lo perdonaría. Somos un equipo, tú y yo contra el mundo». Tuve que adaptar toda la casa para él, construir rampas para que pudiera entrar y salir en su silla de ruedas. Adapté el baño con barras de apoyo y una regadera especial. Compré una cama de hospital que se podía ajustar. Todo eso costaba una fortuna que yo no tenía, pero conseguí préstamos, vendí el terreno que había heredado de mi padre, hice lo que fuera necesario. Los gastos médicos eran brutales. Terapias de rehabilitación, medicinas para evitar infecciones, pañales especiales, sondas. Todo lo que Tadeo necesitaba para tener una vida digna costaba miles de pesos al mes. El IMSS cubría lo básico, pero lo básico no era suficiente para mi hijo. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida, comprar mi propio camión. Con los ahorros de años y un préstamo que me quitaba el sueño, conseguí mi Kenworth W900 del 95. No era el más nuevo ni el más bonito del mundo, pero era mío. «Ahora sí, Tadeo», le dije mostrándole las llaves. «Vamos a salir adelante los dos solos, este camión va a ser nuestra salvación». Empecé a trabajar como operador independiente, buscando mis propios fletes, manejando las 24 horas del día cuando era necesario. Cada peso extra que ganaba se iba en mejorar la calidad de vida de Tadeo. Le compré una silla de ruedas eléctrica, una computadora para que se distrajera, todo lo que pudiera hacerlo sentir más normal. Poco a poco, Tadeo empezó a salir de la depresión. Descubrió que tenía talento natural para las computadoras y comenzó a estudiar programación por Internet. «Papá», me dijo una tarde mientras yo revisaba los gastos del camión, «yo también voy a encontrar la forma de ayudarte». Y lo hacía, carnal. Cuando yo llegaba de mis viajes, él ya tenía calculados todos los gastos, las ganancias, los impuestos, todo organizado en sus hojas de Excel. «Eres mi contador», le decía riéndome, «y mi secretario y mi mejor amigo». Había desarrollado una capacidad increíble para los números y la organización. «Papá, si agarras este flete a Guadalajara en lugar del de Tijuana, vas a ganar 800 pesos más y vas a gastar menos en diésel», me decía analizando las rutas en su computadora. Para 2010 ya llevábamos 3 años con esta rutina. Yo salía en mi Kenworth a ganarme la vida, y Tadeo me esperaba en casa, manejando todo el lado administrativo del negocio, siendo mi socio, mi contador, mi razón de seguir adelante todos los días. Habíamos encontrado nuestro equilibrio, nuestro modo de ser felices a pesar de todo lo que habíamos perdido. Tadeo había recuperado su sonrisa, esa sonrisa que iluminaba mis días más oscuros y que me recordaba tanto a su madre. «Papá», me decía antes de cada viaje, «eres mi héroe. Eres el hombre más trabajador que conozco». Y yo le respondía, «No, mijo, el héroe eres tú que cada día decides seguir luchando, que no te rendiste cuando todo se veía negro». Los fines de semana que estaba en casa, llevaba a Tadeo a pasear en su silla de ruedas. Íbamos al parque, a comer a restaurantes, al cine. La gente a veces se nos quedaba viendo con lástima, pero nosotros no necesitábamos lástima de nadie. Éramos un equipo fuerte, unidos por el amor y por todo lo que habíamos superado juntos. «¿Sabes qué, papá?», me dijo una tarde mientras veíamos una película en la sala. «Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros». «¿Por qué dices eso?», le pregunté. «Porque no nos rendimos. Cuando ella se murió, cuando a mí me pasó esto, pudimos habernos dado por vencidos. Pero seguimos luchando,
Seguimos siendo familia. Tenía razón. A pesar de todas las tragedias, las pérdidas, los golpes que nos había dado la vida, seguíamos de pie. Yo trabajando el doble para darle todo lo que necesitaba, él cuidando nuestra casa, nuestras finanzas, siendo el joven maduro y responsable que su madre habría querido que fuera. Pero esa mañana de marzo de 2010, cuando salí con mi carga de electrodomésticos rumbo a Caborca, no sabía que mi mundo estaba a punto de tambalearse otra vez. No sabía que una teniente llamada Jimena Bustamante estaba esperándome en esa gasolinera de Santa Ana para humillarme de la manera más cruel que pudiera imaginar. Y cuando ella me preguntó si no era peligroso que un hombre de mi edad manejara un camión como el mío, todas esas memorias, todo ese dolor, toda esa lucha por sacar adelante a mi hijo paralítico, explotaron dentro de mi pecho como una bomba de emociones que ya no pude contener. Ahora entienden por qué me quebré como un cristal en ese pavimento caliente, por qué las lágrimas brotaron sin control cuando me dijeron que era un riesgo para la sociedad, porque detrás de ese viejo cansado había una historia de amor, de pérdida, de lucha diaria por darle dignidad a un hijo que lo necesitaba todo de mí. Si quieren escuchar más historias como esta, de gente guerrera de la carretera, que como yo tiene mucho que contar, denle clic a los cuadradiños que están apareciendo en la pantalla. Porque cada troquero, cada trabajador de este país, tiene una historia de lucha que vale la pena conocer. Pero en ese momento, cuando pensé que todo estaba perdido, cuando creí que mi dignidad había quedado enterrada en ese pavimento caliente, escuché algo que cambiaría todo. Un rugido grave y familiar empezó a resonar a lo lejos. Primero uno, después otro, y otro más. Reconocí al instante ese sonido que había sido la banda sonora de mi vida. Motores diésel, claxons de tráiler, el canto de guerra de los compañeros de la carretera. Levanté la cabeza desde donde estaba hincado y vi algo que me llenó los ojos de lágrimas, pero esta vez de emoción. Una caravana de camiones se acercaba por la México 15D, todos con las luces prendidas, todos haciendo sonar sus claxons en una sinfonía que decía más que 1000 palabras. No estás solo, carnal. El primer camión que llegó era un Freightliner rojo, conducido por Rigoberto, un troquero veterano que conocía desde hacía años. Se estacionó junto a la gasolinera. Bajó despacio con esa actitud que no necesita explicaciones y caminó directamente hacia mí. ¿Qué pedo aquí, Cornelio?, me preguntó ayudándome a levantarme del pavimento. ¿Por qué tienes a mi compadre hincado como delincuente? Su voz estaba dirigida a mí, pero sus ojos duros estaban clavados en la teniente Jimena. Detrás de Rigoberto llegaron más. Un Kenworth azul, un Volvo blanco, un International verde. En menos de 10 minutos, la gasolinera estaba rodeada de tráileres. Los choferes bajaban despacio, sin prisa, pero con una determinación que cualquiera podía sentir en el aire. La teniente Jimena, que hasta ese momento había mantenido su postura prepotente, empezó a verse nerviosa. El cabo Evaristo se acercó a ella. «Jimena, esto se está poniendo feo. Son muchos». «No me importa cuántos sean», respondió ella, pero yo podía ver que sí le importaba. La situación había cambiado completamente. Ya no era una autoridad abusando de un hombre solo. Ahora era una patrulla rodeada por docenas de trabajadores que defendían a uno de los suyos. Don Rutilio, mi viejo mentor, apareció entre la multitud. Tenía 78 años, pero seguía manejando su Kenworth como si tuviera 30. «Cornelio», me dijo poniéndome la mano en el hombro, «¿qué te hicieron estos cabrones?» «Me dijeron que era un riesgo, don Rutilio», le respondí con la voz todavía quebrada. «Que un viejo como yo no debería manejar camión». Las palabras salieron como confesión, como si fuera mi culpa haber nacido con 55 años. Don Rutilio se irguió como soldado y miró a la teniente directo a los ojos. «Señorita, este hombre que usted llama viejo lleva más kilómetros recorridos sin accidentes que años tiene usted de vida. Ha capacitado a más de 50 chavos en manejo defensivo. ¿Usted qué ha hecho por este país además de humillar a gente trabajadora?» La multitud de curiosos había crecido también. Ya no eran solo troqueros.
Ahora había comerciantes de la gasolinera, gente que pasaba, familias que se habían detenido a ver el espectáculo, y todos, absolutamente todos, tenían sus celulares grabando. Un joven que no conocía se acercó a mí. «Señor, mi nombre es Jesús. Soy reportero del periódico local. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Su historia ya está corriendo en las redes sociales». No entendía bien eso de las redes sociales, pero Tadeo me había explicado un poco sobre Facebook y YouTube. «¿Qué quiere saber?», le pregunté, limpiándome las lágrimas con la manga de la camisa. «¿Por qué lloró, señor? ¿Qué le dijeron que lo afectó tanto?». Respiré profundo y miré a las cámaras que me apuntaban desde todos los ángulos. Lloré porque llevo 37 años trabajando honestamente, pagando mis impuestos, criando a mi hijo, cuidando a mi familia. Y esta señorita me dijo que era un riesgo solo por tener 55 años, como si mi experiencia, mi récord limpio, mi vida entera de trabajo no valieran nada. El reportero siguió preguntando, «¿Es verdad que su hijo está en silla de ruedas?». «Sí», respondí, y sentí que la voz se me quebraba otra vez. Mi hijo Tadeo quedó paralítico a los 17 años por una bala perdida. Desde entonces trabajo el doble para darle todo lo que necesita. Este camión, dije señalando mi Kenworth, no es solo mi herramienta de trabajo, es la manera de comprarle sus medicinas, sus terapias, su dignidad. Las palabras resonaron en el silencio que se había hecho alrededor. Vi cómo varias personas se limpiaban los ojos. Una señora mayor se acercó y me abrazó. «Que Dios lo bendiga, señor. Es usted un padre ejemplar». La teniente Jimena intentó retomar el control. «Esto es un circo. Señor, usted viene con nosotros para la evaluación que corresponde». Pero esta vez no estaba solo. Rigoberto se plantó frente a ella. ¿Evaluación de qué? ¿De ser trabajador? ¿De ser responsable? ¿De sacar adelante a su familia? «Es protocolo», insistió ella. «Protocolo es respetar a los ciudadanos que pagan sus impuestos», le respondió don Rutilio. «Protocolo es no abusar de su autoridad para humillar a gente honesta». En ese momento escuché una sirena diferente. No era de la Policía Federal, era de una patrulla de la Policía Municipal. Bajó un comandante mayor de pelo cano que se acercó directamente a la teniente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad. «Tengo reportes de que hay problemas con un operativo federal». «Comandante Herrera», reconocí la voz. Era Rodolfo Herrera, un hombre respetado en la región que conocía a todos los troqueros. «¿Usted es Cornelio Mendoza?», me preguntó. «Sí, comandante. Su caso ya llegó hasta la capital del estado. El gobernador quiere saber qué está pasando». Se dirigió a la teniente. «¿Qué cargos tiene contra este hombre?». «Ninguno específico, pero ninguno», la interrumpió. «Entonces, ¿por qué lo tiene detenido?». La teniente se quedó callada. El comandante Herrera miró alrededor. Vio a los troqueros, las cámaras, la multitud expectante. «Teniente, retire el operativo, ya». «Pero, comandante, él...». «Ya dije, retire el operativo. Este hombre está libre de continuar su trabajo». Un grito de celebración se alzó entre los troqueros. Los claxons empezaron a sonar como celebración. Rigoberto me abrazó. «Ya estuvo, compadre, ya estuvo». El comandante Herrera se acercó a mí. «Señor Mendoza, lamento mucho lo que pasó. Esto no representa la manera como las autoridades deben tratar a los ciudadanos trabajadores». «Gracias, comandante», le respondí sintiendo como si me hubieran quitado una montaña de encima. El reportero seguía grabando. «Señor Cornelio, ¿qué siente en este momento?». Miré a mi alrededor, los compañeros troqueros que habían venido a defenderme, la gente que me había apoyado, las autoridades que habían hecho justicia. «Siento que no estoy solo», respondí. «Siento que la gente buena todavía existe, y siento que mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida, sí valen la pena». Los troqueros empezaron a despedirse, cada uno acercándose a darme un abrazo, a desearme suerte. «Cualquier cosa que necesites, carnal», me decían. «Somos una familia». Don Rutilio fue el último en despedirse. «Cornelio, tu papá estaría orgulloso, orgulloso de verte trabajar, orgulloso de verte luchar, orgulloso de verte resistir con dignidad.
Subí a mi Kenworth con las manos temblorosas. Arranqué el motor y ese sonido familiar me tranquilizó como siempre. En el radio de la banda civil empezaron a llegar mensajes de apoyo de troqueros de todo el país que ya habían visto los videos. «¡Ánimo, Cornelio!», decía una voz desde Guadalajara. «Todos los trabajadores estamos contigo», decía otra desde Tijuana. «Eres un ejemplo para todos nosotros», resonaba desde Monterrey. Mientras manejaba hacia Caborca, pensé en Tadeo esperándome en casa. Esta vez no solo llevaba una carga de electrodomésticos, llevaba algo más valioso. La confirmación de que luchar con dignidad siempre vale la pena, de que la gente buena aún existe y de que cuando nos unimos somos más fuertes que cualquier abuso de poder. Llegué a casa esa tarde como un héroe que regresa de una batalla ganada. Tadeo me estaba esperando en la puerta, sonriendo desde su silla de ruedas. «Papá», me dijo, «vi los videos en internet. Todo el país está hablando de ti». «¿Y qué dicen?», le pregunté abrazándolo. «Dicen que eres un ejemplo de dignidad, de trabajo, de amor de padre. Dicen que los trabajadores de México necesitan más hombres como tú». Esa noche, mientras cenábamos juntos, Tadeo me mostró en su computadora miles de mensajes de apoyo que habían llegado de todo el país. Ofertas de trabajo, invitaciones a dar pláticas motivacionales, propuestas para escribir un libro. Pero lo más importante eran los mensajes de otros padres, otros trabajadores, otra gente que se había sentido identificada con mi historia. «Papá», me dijo Tadeo, «¿sabes qué es lo mejor de todo esto?». «¿Qué, mijo?». «Que demostraste que un hombre trabajador, honesto, que lucha por su familia, vale más que cualquier autoridad abusiva, que la dignidad no se negocia, y que cuando los trabajadores nos unimos, nadie nos puede humillar». Tenía razón mi hijo. Esa mañana había empezado como el día más humillante de mi vida, pero terminó siendo el día en que aprendí que nunca estamos solos, que la justicia existe y que luchar con dignidad siempre, siempre vale la pena. Soy Cornelio Mendoza Aguirre, troquero de Sonora, padre de Tadeo, y orgulloso trabajador mexicano. Esta fue mi historia, la historia del día que detuvieron al troquero equivocado, pero encontraron al hombre correcto, alguien dispuesto a defender su dignidad hasta las últimas consecuencias. Y a ustedes, compañeros trabajadores, les digo, nunca bajen la cabeza ante el abuso. Somos la fuerza que mueve este país, y eso nadie, absolutamente nadie, nos lo puede quitar. Si esta historia los inspiró, si creen que la dignidad del trabajador debe ser respetada, compartan este mensaje. Porque cuando nos unimos, cuando defendemos a los nuestros, cuando luchamos con el corazón, siempre, siempre vamos a ganar.